¿Está de moda la neurodivergencia? ¿Qué es el autismo, la neurodivergencia y la neurodiversidad? Bueno, nos interesa hablar de un mundo que parece que cada día nos exige más de ser de ciertas maneras. Vamos a la cortina. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Autismo, neurodiversidad, neurodivergencia son tres conceptos, tres conceptos que es importante distinguir, hacer distinciones. Y Judy Singer, socióloga australiana, acuña en la década de los 90 del siglo pasado, porque no, bueno, sí, del siglo pasado, no del antepasado, por ejemplo, que podría haber sido. Pero estos son términos o conceptos bastante nuevos en la historia de la humanidad, son muy recientes. Judy Singer acuña el término neurodiversidad, ¿sí? La neurodiversidad es un término que ella propone como una forma de cuestionar la patologización de otras formas de vivir la vida. Que, por ejemplo, el TDAH, con el que yo a veces me siento identificado, en todo caso. Muchas personas. Hay mucha gente. Que en el fondo refiere a que todos los cerebros, ¿sí? La neurodiversidad, todos los cerebros funcionan de maneras distintas y eso hace que nuestra relación con el mundo sea diferente, ¿cierto? Entonces habla de la gran diversidad de cerebros que le dan forma a la experiencia de cada persona. Y luego Kassiani Asasumasu, espero estarlo diciendo bien, cerca del 2000, acuña el término de que era una activista, eso es lo que entiendo, acuña el término de neurodivergencia, ¿sí? Que hace una distinción entre lo normal, lo esperable, que vendría siendo lo neurotípico, porque es típico, y la neurodivergencia porque diverge de lo que debiera ser. Ahora, esto que debiera ser no está considerado en estos términos como lo correcto, o lo correcto, lo sano. Lo esperable. Es que sí lo esperable, sino que lo esperable a nivel social. Ah. ¿Se entiende? Como no es lo sano, no es lo bueno. Lo adecuado. Claro, pero sí lo que se supone, lo que el mundo espera de las personas, de cómo vivamos el mundo. Entonces, la neurodiversidad incluye la neurodivergencia, lo neurotípico, el autismo, en su diversidad. La neurodivergencia es como el grupo que se va alejando de las formas de ser esperadas por la cultura dominante, ¿sí? Y está también el concepto de neurominorías, ¿sí? Neurominorías que no son minorías en términos de número de personas necesariamente, a veces sí, en todo caso, pero no, habitualmente no, sino que en poder, ¿sí? Como las neurominorías serían como las minorías sexuales, raciales, etcétera, ¿no? Y que implican o que tienen asociada una lucha por la dignidad, por la inclusión, y también quizás es importante decir que todas estas formas incluyen la idea de que es una condición, no es una enfermedad, es una condición. Entonces, muchos movimientos de personas diagnosticadas con autismo luchan por no ser nombradas con personas con autismo, porque no son personas con autismo. Esta es una de las luchas, ¿no? No es algo que esté diciendo yo, quiero aclarar,
sino que es una condición. Estas personas no están con autismo, sino que viven la vida y experimentan su relación con la vida, el mundo, las sensaciones, el lenguaje, las sensaciones físicas, corporales, sensitivas, etcétera, de esa forma. No están con esa forma. ¿Sí? Bueno, eso como lo primero quizás que aclarar. Uno a veces piensa que todo el mundo sabe estos términos porque se empiezan a usar. Está muy usado esto, está teniendo un impacto importante. Y no sé si quieres comentar algo, Caro, acerca de esto antes de yo ir con el tema de los movimientos. ¿O tú ibas a decir lo de los movimientos? No, quería decir, no sé si estamos bien Sí. en el orden, pero Cambiemos el orden. Seamos cómo neurodivergentes. estas Sí. clasificaciones o nuevas categorizaciones siempre tienen como por base esta idea de la normalidad y anormalidad, como de los binarios en que vivimos, ¿no? Como llegamos a un mundo en que ya están establecidas ciertas categorías y jerarquías que se le atribuyen a cada una de ellas, ¿no? Que operan como referentes para ubicarnos o posicionarnos en el mundo. Entonces, estas nuevas categorías tienen a la base el referente de que existe algo que es normal versus otra cosa distinta que estaría dentro de lo anormal. Como un binario. Un binario. Normal, anormal. Sano, negro, enfermo. mujer, hombre, sano, exacto. enfermo. Toda esta lista que tenemos de binarios. Bueno, malo, hetero, homo, etc. Cis, trans. Entonces, entender que eso ya es un constructo. Eso que está definido a priori como normal o anormal, o que se usa como referente, eso ya ha sido construido por alguien. No es algo que está dado en el mundo de forma natural, ¿no? Sino que ha sido definido por alguien o alguienes y con intereses, propósito detrás. Y hay una... también me voy a saltar un poco el orden, pero honremos la neurodivergencia. Sí. Yo soy bastante poco neurotípico pese a la imagen pública que algunas personas pueden tener de mí. Que es la idea de que esto que surge también como una forma de legitimar las formas de vida, ¿no? O sea, la neurodiversidad como un concepto amplio, un paraguas, digamos, amplio, que intenta de alguna forma establecer oficialmente, porque empieza a usar el lenguaje también oficial para esto de la psiquiatría y así, y de la neurología también, ¿no? De las neurociencias, o sea, hablar de lo neuro también es reducir toda nuestra experiencia al cerebro, cosa que también tiene sus riesgos, porque somos bastante cerebro y bastante otras cosas también. Pero lo que hay implícito detrás o sustentando esto es algo que para ti, para mí es importante y para la terapia narrativa también, que tiene que ver con una lucha, de alguna forma, una lucha, movimientos más o menos colectivos, más o menos organizados, de luchar por la legitimidad de la expresión y del vivir, de la expresión de vida de las personas que no están calzando y que han sido patologizadas. Entonces, hay mucha burla y hay memes y hay mucho ataque a esta idea de la neurodivergencia en muchos
liceos, escuelas, colegios. Muchos jóvenes están identificándose con la neurodivergencia y, y hay como una cuestión adultocéntrica de nuestras generaciones, un poquito descalificadora, Sí, probablemente, de esas luchas. devaluadora, un poco ¿Ah? como un toque de evaluación Claro, de esas formas de nombrarse. claro. Y esa, para nosotros quizás es importante como poder cuestionar justamente el cuestionamiento de nuestras generaciones y tratar de entender que no hay ningún daño en la legitimización, en los intentos por construir legitimidad de formas de expresión de vida diferentes y como hablamos en el capítulo anterior, esa crítica adultocéntrica y que está muy basada también en la producción o en sistemas de producción de un determinado tipo, muy asociado a lo capitalista o a la disciplina, etcétera, viene a descalificar una lucha que, como todas las luchas, es imperfecta. No estamos diciendo acá que está todo súper bien hecho, nunca, en ningún caso, pero sí descalifica una parte de esta lucha que debiera ser como fundamental o mínima, digamos, que sería lindo que nos diera más curiosidad, digamos, ¿cuáles son esas formas de vida que tú y yo fuimos privados de vivir? ¿Cuáles son todas esas cosas que tú y yo quizás podríamos haber explorado como formas legítimas de vida, pero que en nuestros contextos, años 60, 70, 80, 90, fueron completamente silenciadas o patologizadas o ridiculizadas, disminuidas, y que hoy, como fuimos bien disciplinados y disciplinadas en esto, o sea, con castigo, con burla, con descalificación, nos parece tan terrible que la gente joven sí esté teniendo estas posibilidades de expresión, de vivir diferente. A mí me da mucha curiosidad y mucha admiración y como siempre también trato de entender o de ver cómo me están aportando en mi propia vida para yo poder a mis 43 años empezar también a habitar esos lugares que estas personas más jóvenes están abriendo para nosotros o Mm. nosotros los adultos. Claro, entendemos estos reclamos, visibilizaciones, como formas de búsqueda de encontrar legitimidad de otras formas de ser y estar en el mundo. ¿Mm? Lo que significa no solo un reconocimiento nominal, sino que se generen las condiciones en los distintos espacios para que esas personas puedan sentirse cómodas, que encuentren las condiciones para desarrollarse como todo el mundo, ¿no? Y como todo el mundo neurotípico. Exacto, como se supone que todo el mundo el menor mundo. Lo debe hacer. Justo iba a eso, ¿no? Porque sí, lo que esto hace visible es que la instalación, como institucionalización de la curva normal, la campana de Gauss, que ha definido un montón de espacios, ¿no? El espacio escolar, por ejemplo,
universitario también. ¿Podría explicar un poquito lo que es la campana de Gauss y qué es eso de la...? Bueno, esta curva que define que hay un grupo que es el que está en el centro de la campana, no sé si lo voy a poder definir Sí, po. bien, pero que tiene que ver con una cuestión estadística. En este centro de la campana estaría la mayoría y los que quedan por los lados serían minorías que están por sobre esa curva o por debajo de la curva, lo que puede hablar de que esas características de lo que se está midiendo está en exceso o en nivel insuficiente. Entonces, serían de una u otra manera igual anormales, ¿no? Porque no están en la norma, que sería el centro de este sombrerito. Ahora, eso surge de una cuestión más biológica, por decirlo así, pero en términos del vivir, de la expresión del vivir, eso que popularmente y también profesionalmente se llama salud mental, en el ámbito de la salud mental, que no es un término que nos guste, no es la mayoría. Los que están acá arriba tienen que ver con los que calzan con discursos dominantes, no con una mayoría tampoco. O sea, es más delicado, es más peligroso aún, esa campanita, en términos de expresión de vida. Claro, es lo que se está prefigurado en una norma determinada. Claro. Entonces, lo que hace visible estas luchas, igual que otras, de esto que se han llamado minorías, que son minorías en términos del poder, pero no en términos de cantidad de personas involucradas, es que estas normas que se han establecido son normas sumamente restringidas que están en función de ciertos intereses, por ejemplo, los medios de producción, el rendimiento industrial, pero claramente no da cuenta de la diversidad de humanos, humanas, humanes que habitamos el mundo. Siempre hay una cantidad importante que queda fuera. Y que quedar fuera quiere decir no contar con el respeto o garantía a sus derechos, a la plenitud de derecho o condiciones de existencia, ¿no? Que siempre estas condiciones de existencia, por algún lado, son mermadas, ¿no? O van en desmedro. Y en beneficio para otros. Sí, y quizás es momento puntual de este capítulo de aclarar que creemos que la gente que dice ahora se puso de moda la neurodivergencia es un insulto, eso es una descalificación, muchas veces adultocentrista o de otros lugares. Porque tampoco es una... Las modas son cuestiones que son pasajeras, ¿sí? Las modas son cuestiones que son pasajeras y que no hablan, son como cosméticas, ¿no? Como la ropa puede estar de moda, o un tipo de música puede estar de moda. Siempre, bueno, muchas modas están asociadas de hecho al consumo, como a la venta, al capitalismo. Y entonces decir que esto es una moda es como decir que es algo que va a pasar. Claro, ya se les va a pasar. Ya se les va a pasar la tontera. Y entonces entendemos que es una forma de descalificación que no compartimos. Así que, ¿están de moda las neurodivergencias? Ni siquiera vamos a responder sí o no, sino que vamos a decir, eso es un ataque. Y no estamos en disposición de dialogar desde ese punto de partida, sino que desde la idea entonces de que la neurodivergencia es una forma de abrir el mundo. De, como dicen los zapatistas, de un mundo donde quepan muchos mundos. Sí. Y hicimos una pregunta. Estabas pensando en algo que querías decir, me parece. Sí, como... Y creo que es algo que hemos conversado en otros momentos a propósito de los diagnósticos, porque esto también alude a diagnósticos, o sea, también es parte de toda una estructura de poder
que es entrar en el mundo de la psiquiatría, por ejemplo, quien define o es la que hace estas clasificaciones. Entonces, que como todos los diagnósticos, puede abrir posibilidades para algunas personas en el sentido de sentirse reconocidos, de poder contar con ciertos apoyos y cuestiones jurídicas muchas veces, o ayudas económicas del Estado, por ejemplo, pero que también tienen el riesgo de transformarse en una categoría identitaria que determina las formas posibles de ser y que las determina restringiéndolas, porque se entiende que bajo ese diagnóstico se es de tal manera, ineludiblemente, y no hay otras posibilidades. O se puede llegar a explicar y entender todas nuestras formas de ser a partir de esa definición como un determinante. Una historia única. Exacto. Y no cualquier historia única. Bueno, claro. En el capítulo Somos diagnósticos o historias, que lo vamos a dejar en el enlace abajo, hablamos bastante de eso. Y esto, creo que, no sé si lo dijimos en ese capítulo, pero no solamente es el diagnóstico o lo asociado a diagnóstico, ¿verdad? Porque la neurodivergencia como tal, o el autismo puede ser un diagnóstico, ¿verdad? Pero se está usando el lenguaje de las neurociencias asociados a la psiquiatría, asociados a la reducción biologicista y así, que es un poco lo que tú estás diciendo, que tiene este peligro, este riesgo. Y no sé si lo nombramos o no, pero tú lo acabas de decir, es jurídico. O sea, la historia contada por un psiquiatra es una historia que tiene valor legal. Te hace ser legalmente algo. Por eso es más importante el pasaporte que tu propio cuerpo en un aeropuerto, ¿cierto? O sea, yo puedo pasar al avión siempre y cuando vaya mi pasaporte, que es mi real yo. Porque si estoy yo ahí, pero no mi pasaporte, yo no puedo pasar. Si está mi pasaporte solo, capaz que el pasaporte entra. Camine. Y se sienta en la silla. Entonces, claro, bueno, voy a tomar la pregunta que hiciste antes, que tiene que ver con más que evaluar si es una lucha legítima o no, etcétera, y de los riesgos, que vamos a hablar un poquito más también, que tiene que ver con los diagnósticos o con meterse en este mundo como de la psiquiatría más bien. Es un lenguaje más psiquiátrico. Estructuralista, diría yo. Estructuralista, sí. Que es un concepto más difícil de explicar para la gente, pero que alude a que somos una sola cosa y que hay que descubrir qué somos. Y entonces somos neurodivergentes, somos Piscis, somos algo que es la expresión de una esencia, de una naturaleza interna, ¿sí? Eso tiene muchos riesgos porque nos limita la vida, ¿no? Nos pone en un solo lugar. Y todo lo que sale de ahí, todo lo que no calza con ese lugar, con esa historia, queda sin poder expresarse legítimamente, porque igual se expresa. No tiene espacio de legitimidad para expresarse y por lo tanto no tiene un espacio también para desarrollarse en la expresión, enriquecerse Exacto. en la expresión. Y muchas veces aparece como un desvío, como una desviación de lo que realmente soy, ¿no? O sea, O una excepción, una casualidad, una cuando cosa. un Piscis deja de soñar y se pone racional a hacer su Excel, eso como que nadie lo considera, porque no, ¿cierto? Pero cuando No es estoy algo con haciendo lo música, que podemos contar. que es Piscis. Claro. Y hicimos la pregunta, ¿qué podemos decir en lugar de pensar si está de moda, no está de moda, o si la lucha o no? Sobre todo para las personas que tenemos espacios de poder, como de comodidad, o que no hemos necesitado realmente reivindicar nuestra forma de vivir porque vivimos de una forma que está bastante legitimada por el mundo y andamos cómodos y cómodas por el mundo.
Sobre todo esta pregunta es como una invitación a estas personas en las que tú y yo también somos parte en varias dimensiones. Es qué podemos decir de las estructuras sociales, políticas, discursivas, etcétera, que construyen un mundo solo para algunos. Entonces, preocuparnos es hacernos la pregunta, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo se está construyendo que solo algunas personas calzan? Solo algunas personas pueden vivir su vida como en una cierta, qué palabra más difícil, pero libertad o legitimidad de Claro, ser. con sensación de pertenencia, de comodidad, de seguridad, Mm, em, de cuidado, de reconocimiento. mm. De derechos sin tener que declarar derechos, por ejemplo. Claro. Porque los derechos para... por ejemplo, yo tengo dos piernas que hasta hoy funcionan, hasta hoy. Y entonces el mundo está hecho para personas que tienen estas dos piernas que caminan. No hay un cuestionamiento si tú vas a subir, a tener escalera, ¿cierto? En una cosa de dos pisos. Nadie cuestiona, si no hubiese escalera, faltaría, ¿no? Porque yo no alcanzo a Mm, saltar hasta allá. No tengo esa habilidad que hay gente que sí la tiene. No hago parkour, mm, ¿cierto? Pero la escalera, si no está, falta. Y es como, oye, falta la escalera, ¿no? Obvio que falta la escalera. La escalera va, ¿cierto? mm. Pero la rampa no va. La rampa es un anexo que va para las personas que no tienen estas piernas funcionando. Eso mismo ocurre en las formas de vivir la vida, no necesariamente físicas como este ejemplo, sino que personas que tienen otra sensibilidad con el volumen, con los volúmenes de los sonidos, Con las o luces, con las luces, con las ¿cachai? texturas, con los ritmos para vivir, para trabajar. Mm. Em, lo que vienen a ser, de alguna forma, esta idea de la neurodivergencia o del autismo o de estos diagnósticos es efectivamente abrir un mundo para esas personas, pero un mundo rampa, un mundo en el que no es obvio que va a haber una escalera, ¿sí? O sea, siguen siendo parches y por eso esa pregunta habla de, ¿estamos construyendo en colectivo un mundo en el que realmente quepamos todas las personas y podamos vivir en legitimidad? ¿O el mundo está hecho para algunas personas y para las que no calzan está Mm. poniendo rampas, parches? Claro que yo no sé si estará bien para las personas que están en esta lucha o reivindicación, pero a mí se me asemeja mucho a, o sea, si pienso en una escuela, en un colegio, en el bullying que reciben muchas personas, ¿no? Bullying porque no son heterosexuales, bullying porque sus cuerpos son gordos, bullying porque sus cuerpos son de un color determinado. O sea, es como eh, otro amplificador, Mm, ¿no? De que estas clasificaciones son clasificaciones que lo único que han hecho es promover discursos de odio, mm, formas de segregación, formas de descalificación, en vez de que se hubiera el reconocimiento a que somos un mundo diverso, seres diversos, diverses, ¿no? En muchas dimensiones de la vida, y nos hubieran educado desde que llegamos a relacionarnos desde esa idea de diversidad, estaríamos en otra cosa, ¿no? En relación a muchos temas. mm, Eh, Porque estaríamos eh, educados en habilidades y en saberes de cuidado mutuo, de reconocimiento, de valoración, versus lo que pasa, que sabemos cómo ocurre, por ejemplo, en los colegios,
y en otros espacios también, ¿no? En espacios adultos, las distintas formas de descalificación, de maltrato, a propósito de la determinación de estas categorías, ¿no? De estas formas únicas y hegemónicas de ser, como las valiosas. Todo lo que queda fuera de eso, que en el fondo esas formas hegemónicas tienen que ver con el hombre blanco, hetero, delgado, productivo, letrado, europeo, propietario, etcétera, ¿no? Y de ahí para el lado es como la mortandad. Sí. Claro, y el mundo, la rampa, por ejemplo, o sea, que construyen escaleras para que yo pueda subir las escaleras al segundo piso, no está relacionado con que yo tenga una discapacidad porque no sé saltar como parkour, ¿cierto? O sea, sino que está bien subir escaleras, ¿se entiende? Como porque yo no tengo la habilidad de salto largo, digamos, yo no estoy calificado como en discapacidad, eso es lo que quiero decir, sino que obvio que él tiene derecho a subir la escalera y no tiene por qué tener la habilidad de saltar. Pero la rampa, la rampa, sí está asociada al concepto de discapacidad, ¿sí? O sea, la discapacidad también es un concepto que tiene que ver con la norma, entonces. La discapacidad se construye en relación a lo que se supone que es capacidad. O sea, nos metemos en el capacitismo, como también discursos hegemónicos que valoran las habilidades o lo que uno puede hacer o no, desde un discurso normalizador de esto. Entonces, cuando decimos la neurodiversidad, incluso, ocupando incluso ese término, reduccionista también a lo neuro, ¿verdad? Como lo decimos en este mundo y no en otro, inmediatamente muchas personas tienen la imagen de que lo neurodivergente, dentro de la neurodiversidad, lo neurodivergente es discapacidad. Claro. Y lo neurotípico está bien, es sano, es normal. Ese es el riesgo, bueno, uno de los riesgos de jugar con fuego, que jugar con identidades. Porque es meterse en todo el lenguaje y en toda la forma de construir el mundo de Occidente, de la colonia, En etcétera, cajones. ¿no? En cajones que unos valen más que otros en relación al otro, ¿cierto? Entonces, quizás en este capítulo podríamos también como desafiar esas ideas de que quien es neurodivergente dentro de la neurodiversidad no es testimonio de discapacidad, sino que de una forma de vivir distinta a lo que se impone por la cultura dominante. ¿Qué efecto puede tener eso? Uno de los efectos o de las esperanzas que uno tendría en eso es no focalizarse en que la persona no puede hacer lo que se supone que debería estar haciendo, entonces hay que adaptarse a ella porque tiene una discapacidad, sino que enfocarse en todo lo que esas personas o lo que las personas podemos hacer. ¿Cómo podemos aportar al mundo, a la vida, al resto, a la comunidad, al cuidado, etcétera? Todas las personas tenemos habilidades diferentes y posibilidades diferentes de contribuir desde nuestra experiencia en el mundo. Y ninguna está en déficit por eso. No hay una discapacidad en eso. Entonces, que haya que poner rampas habla de un mundo que está discapacitado de construirse para que todos quepamos de forma digna. Y no de una discapacidad de las personas a nivel individual o colectivo, digamos, en minorías. Bueno, también me quedo pensando en que poner ramplas. Oye, yo no sé si es ramplas o rampas, si lo he dicho todo el día mal, pero se entiende, ¿no? La cosita. Habla de la necesidad de, por decirlo, de andamios, ¿no? Y también podríamos pensar
quien no necesita andamios, quien solo se mueve por las escaleras o los territorios planos, ¿no? Hablo en términos sociales, afectivos. Finalmente todos necesitamos andamios, ¿no? Y como que apelaría a eso, a la interdependencia, a los cuidados mutuos, porque nadie puede todo siempre y solo, ¿no? Siempre necesitamos de otros para algo. Siempre tenemos dificultades o, no sé si decir insuficiencias, pero limitaciones también. No todos somos hábiles en todo. También es algo que dice Freire, ¿no? Menos mal. Nadie sabe todo, nadie ignora todo, por eso es que siempre aprendemos juntos. Pero esto no es solo en términos del aprendizaje, sino que en términos del desenvolvimiento físico-material también en el mundo. Todos podemos necesitar andamio. Pero está la ilusión de que no, ¿verdad? Porque quienes calzan con... que me pongan a mí una escalera, de nuevo, con el mismo ejemplo, y ya no sé si es rampa o rampa, pero bueno, se entenderá. Vamos a poner una fotito. ¿Rampa? Nos dicen por interno que es rampa. Gracias. Yo pareciera ser autónomo y autosuficiente y porque puedo subir las escaleras. Y se me olvida que hay alguien que hizo las escaleras para que yo pudiera subir. Porque está normalizado. Entonces, como el mundo está construido para algunas personas, para algunas formas de vivir, y por supuesto que está eso muy en relación a la producción y al capitalismo neoliberal y a las formas económicas que están teniendo hegemonía en el mundo. Entonces hay personas que muchas veces nos sentimos como que pudimos solos, porque todo lo que está alrededor está de hecho posibilitando que hagamos lo que hacemos, pero nos olvidamos porque pensamos que estas cosas están ahí como porque brotaron como pasto, digamos. Y entonces genera la ilusión de autonomía. La ilusión de autonomía que mucha gente tiene y que muchas coach y no sé qué andan como tomando esto como una cuestión valiosa, ¿no? Como de podérsela solo, del self-made man, el hombre que se hace solo. Una cuestión bien, además, machista, patriarcal, bastante misógina. Individualista. Individualista, sobre todo, sí. Gracias, porque ese era el punto, de hecho. Te vi buscando la palabra. Individualicísima. Claro. Oye, ¿hacemos algo de publicidad? Me da risa decirle publicidad porque no es el nombre. Difusión. Difusión. O sea, lo primero que se suscriban al canal, que compartan, que comenten. Suscríbanse, compartan el canal, compartan estos videos para poder seguir haciéndolos. YouTube nos muestra más si se suscriben y comentan y le ponen like. Y lo otro es que tú vas a hacer un taller. El taller no es gratis. Haciéndonos cargo es un taller, no es un taller, es un espacio, claro, es un espacio que estoy tratando de construir porque no es fácil que los hombres se inscriban a esto. Lo saqué esto hace 2 semanas y hay una persona inscrita. Pero falta harto para que sea. Falta. Sí, hay hartas cosas que decir que son curiosas. Siempre que hago este tipo de eventos, me llegan muchos mensajes de mujeres, como gracias por hacer esto. Muchas mujeres compartiendo el evento en Instagram, etcétera, y muy poquitos hombres, que son los que están convocados. Bueno, por eso se convoca, porque es necesario. Exacto. Así que anímense, es un grupo en el que vamos a ir reflexionando de enero a mayo, nos vamos a juntar 2 veces al mes.
tiene un costo económico que si se divide mensualmente es bajo. Lo hice lo más bajo posible. Supongo que no es bajo para todo el mundo, pero muchas personas creo que podrían acceder. Y en cada encuentro vamos a partir con una premisa que yo voy a explicar y voy a invitar y vamos a discutir, a conversar. Yo digo muy amorosamente, muy cuidadamente y muy críticamente. O sea que el cuidado y la amorosidad no tienen nada que ver con no ser críticos y de cómo hacernos cargo del lugar que ocupamos como masculinidades, si se quiere, y cómo hacer que ese espacio que ocupamos de masculinidades haga sentir al resto a salvo y a nosotros a salvo, y no en peligro, como habitualmente hacemos sentir, muchas veces sin mala intención, si quieres. Así que de eso se va a ir tratando el taller, ojalá se puedan inscribir. El diplomado también. Sí. 2025. Diplomado sincrónico para el próximo año y que el diplomado sincrónico que está también permanentemente activado. Y si alguna editorial, librería, universidad, tienda de tecnología nos quiere auspiciar, también son bienvenidas. Cualquier ayuda para hacer este podcast que es mucho más trabajo del que parece. Bueno, comenten si es que se sienten parte de se identifican como en el mundo de lo neurotípico o de lo neurodivergente. Calzan sus vidas con lo que se espera de ustedes o de repente se han visto ocultos en la intimidad, escondiendo un llanto, escondiendo un miedo que no se puede expresar, vistiéndose escondido con ropas que no pueden mostrar hacia afuera o fingiendo poder cuando en realidad están con terror o con impotencia o con sensación de que están engañando a todo el mundo. Comenten sus experiencias con esto. Sí, este tema es un tema que nos parece bien complejo. Es relativamente reciente, por lo menos al nivel en que está circulando ahora. Las redes están bastante llenas, activas, de mucha gente compartiendo su experiencia, sus ideas, tratando de educar en este ámbito. Y también activas de críticas también y comentarios desfavorables. Entonces sí nos interesa poder seguir reflexionando en torno a esto y aprender mucho de lo que esto puede estar significando en términos positivos y negativos, especialmente para las personas que se están identificando bajo estos nombres. Así que nos interesaría mucho saber sus opiniones. Sí, cerrar también con la idea de la historia única, entonces, que tú dijiste hace un rato y que esto yo lo he visto más en terapia, de hecho. Ahí he tenido oportunidad de conversar con muchas personas con diagnóstico de autismo, de hecho, o que se identifican como neurodivergentes y no neurotípicos, típiques, y que uno de los peligros, y queremos cerrar con esto, aunque daría para mucho conversar, pero queríamos nombrarlo, uno de los peligros es definir o contar la historia de lo que estoy haciendo o cómo vivo la vida desde la neurodivergencia, por ejemplo. Podría estar escondiendo que quizás no es solo eso, si queremos, no es solo eso, sino que también son respuestas a otras cosas. Hay muchas formas que se meten dentro del saco de lo neurodivergente que calzan con respuestas de nuevo, al abuso. Por ejemplo.
Por ejemplo, de hecho, bueno, el abuso u otras cosas, ¿verdad? Pero en términos del abuso, por ejemplo, eh, respuestas que tienen que ver con poder predecir el futuro, poder predecir más o menos lo que viene, tener ciertas claridades que no me cambien mucho el contexto, poder tener cierto control del ambiente, tener cierta sensibilidad con sonidos que me confunden o que me Alarman. alarman, que me alertan, que me evocan algo, Mm. etcétera, etcétera. Este es un tema largo, pero es importante como no cuando nos identificamos en un lugar como la neurodivergencia, por ejemplo, tratar de no asumir que todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, es por una identidad y entender en su origen esto de la neurodiversidad, como funcionamos distinto, pero no solo por lo neuro, sino que también por lo que hemos vivido. Y funcionamos o expresamos la vida distinto, tenemos una relación con la vida distinta, también en respuesta a cuestiones que hemos vivido. Y eso es Mm. importante que no quede invisible. Sí, súper importante. También darle esa vuelta. Porque la persona nunca es el problema. No, el problema es el problema. Bien, gracias. Nos vemos. Gracias, Caro. Chao, Rigo. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.